contextos. La voz de los protagonistas. Con nosotros está el padre Ignacio Mendoza Wong Sánchez, director de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón. Con él vamos a realizar un balance de la conmemoración de la Pasión de Cristo en esta diócesis. Y bueno, también le vamos a pedir su opinión sobre esto que ha venido circulando en las redes sociales, que es la fotografía de una persona en una posición de crucifixión, pero tomada dentro del santuario del Cristo de las Noas, dentro de la iglesia del santuario del Cristo de las Noas, y que pues ha despertado indignación. Otros piden respeto hacia lo que es una manifestación artística. En fin, creo que hay diferentes posturas y cada uno tendrá justificación para asumirlas. Sin embargo, aquí lo importante es escuchar la voz de la diócesis de Torreón en relación a esto. Pero primero empezamos con Semana Santa, que me parece que fue una semana donde hubo mucha presencia de los fieles en los diferentes templos y seguramente el saldo es positivo, ¿no, Nacho? Sí, Marcela, Juan, buenos días, y a sus escuchas. Sí, cómo no, nosotros percibimos una participación mayor en las comunidades distintas en la diócesis. Notamos mayor afluencia de personas en las distintas celebraciones, y yo creo esto tiene que ver mucho pues con la necesidad que poco a poco y a partir de las situaciones que estamos viviendo, la necesidad que la gente va experimentando de Dios, de encontrar o tener estos soportes importantes en su vida, y que de alguna forma pues ante el fracaso, digamos, ¿verdad?, de la cuestión económica, poner la confianza en el dinero, pues hay que poner la confianza en Dios y la riqueza de los valores que desde el cristianismo se proclaman y que a fin de cuentas pues son elementos fundamentales para poder construir una sociedad nueva y distinta. Uh-huh. Entonces, sí percibimos una mayor presencia pues de fieles. Muchos que se habían alejado participaron ahora de distinta forma. Y sí lo percibimos. Esta fue el común en nuestra diócesis. Esta religiosidad popular, estas manifestaciones de ir al santuario, de abarrotar prácticamente el Cerro de las Noas, de ir y hacer esto de la visita de los 7 templos, de ir y comprar el ramito y llevárselo a casa casi que como amuleto, no como un signo. Siguen siendo muy cuestionados, y sobre todo cuestionados por quienes no profesan la religión católica. ¿Hay justificación para ello, Nacho? Sí, yo creo que yo creo que la religiosidad popular, como ya la misma Iglesia lo ha expresado, el magisterio en muchos documentos, es una riqueza maravillosa del pueblo cristiano católico. No exenta de malformaciones y de prácticas de superstición y algunas de ellas incluso muy contrarias a la fe cristiana. Sin embargo, desde la perspectiva pedagógica, podríamos decir, pues es un elemento fundamental de espiritualidad que está ahí. Es la expresión de los valores de un pueblo y de las personas en concreto. Entonces, el gran reto no es suprimirla, sino educarla y encauzarla, y yo creo que esa es nuestra gran tarea. Creo que y lo percibimos. De hecho, la mayor participación se da en las celebraciones que son propias de la religiosidad popular, que no son los rituales oficiales, digamos, litúrgicamente oficiales de la Iglesia. Por ejemplo, el Viernes Santo. Pongo un ejemplo clarísimo, y ese en todos los templos lo vivimos, y yo llevo 32 años sacerdote y siempre lo he vivido. El Viernes Santo son normalmente 3 celebraciones. El Via Crucis por la mañana, la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo alrededor de las 3, 4 de la tarde, y el Pésame a la Virgen o la Procesión del Silencio por la noche. La oficial es la de las 3, 4 de la tarde. Esa es la celebración litúrgica oficial de la Iglesia. Es la que menos gente participa. Los que están a reventar son el Via Crucis
y la procesión del silencio o el pésame a la Virgen. Pero la celebración de la tarde es la que menos gente participa. Quizá 50% de lo que normalmente participaría en las otras. Esto nos habla de cómo la religiosidad popular tiene una fuerza y nace del pueblo, y nace de la misma comunidad, de las mismas personas. Entonces yo creo que pedagógicamente a nosotros nos toca hacer clic con esa religiosidad popular, no para negarla, no para castigarla, no para suprimirla, sino para purificarla y tomar todos sus simbolismos y todos sus significados y regresarlo o ayudarle a la comunidad a que, percibiendo estos significados, pueda vivir desde ahí su propia fe. Claro. Este es un reto. La presencia del Papa Francisco y su manera de abordar también los rituales y la presencia de tantísima gente en San Pedro y tal, y la misa que además se transmite a través de diferentes canales de televisión, etcétera. ¿Tú crees que provoque algo distinto? La personalidad específicamente del Papa Francisco. Sí, yo creo que el efecto Francisco, podríamos llamar, el efecto Francisco es fundamental, y creo que estamos recogiendo los frutos. Ahora, a nosotros nos toca ver cómo los vamos cultivando, ¿verdad? Claro. Para que no sean solamente llamaradas de petate, sino realmente procesos de formación de las personas, de acompañamiento en su crecimiento de su fe y, por lo tanto, de su compromiso como creyentes. Hay quienes cuestionan el apropiamiento de esta religiosidad popular de parte de los políticos y cuestionan la cercanía que tienen ustedes los sacerdotes con los políticos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que independientemente de que sea político o no político, pues cualquier persona tiene la posibilidad de participar en las distintas celebraciones y expresar su fe. Lo que pasa es que hemos estado mucho tiempo con esta separación del campo de la política y del campo de la fe, y nos hace extraño, y con esta perspicacia que tenemos los mexicanos, ¿verdad? En donde no todo nos lo creemos fácilmente, pues lo más seguro es que percibimos que de parte de algunos políticos cierta participación pueda tener más que nada una intención electoral o de presencia, ¿verdad? Pues yo, a lo mejor sí, a lo mejor de eso lo dejo yo al criterio de la propia persona, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos toca no caer en el juego. Yo creo que esa es la parte importante nuestra, ¿verdad? Porque hay que recordar que, por ejemplo, el santuario, el Cristo de las Novas, se hizo precisamente con un padre sumamente politizado y sumamente cercano al poder. Sí, ciertamente. Y sin embargo, la obra ahí está, ¿verdad? Independientemente de que sea cuestionada la relación o la cercanía, la obra ahí está. Murió el padre, pasó el gobernador, y la obra ahí está, y sigue siendo una obra de los laguneros y para los laguneros. A lo mejor la forma sí es cuestionable, y eso es lo que nosotros tendríamos que cuidar mucho por aquello de la credibilidad de nuestras propias acciones, ¿verdad? Entonces yo creo que de parte nuestra, de parte de la Iglesia, tendrá que haber siempre una atención y un cuidado para no caer en estos juegos de poder y dar mensajes contrarios de lo que realmente queremos hacer, ¿eh? ¿El fin justifica los medios? No, definitivamente no, ¿verdad? Porque el principio sigue siendo el mismo, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es a toro pasado ver la situación anterior. En su momento también se decía, pues no es conveniente este tipo de relación, ¿verdad? Y a toro pasado, pues seguimos diciendo lo mismo, ¿eh? Te hago esta pregunta. Pero ahí está el medio. Sí, te hago esta pregunta porque la misma pregunta se la hice al padre Rodríguez Tenorio en su momento. Y él me dijo contundentemente que sí. Dijo, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hay una razón. Dentro de 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, la gente no va a saber quién fue el padre Rodríguez Tenorio, ni va a saber las relaciones que tuvo con el poder, con los gobernadores, con los alcaldes, y lo que yo anduve batallando para conseguir ese dinero y construir el santuario. Pero el santuario va a quedar, y va a quedar
10, 20, 50, 100 mil años, ahí va a estar el santuario. Y no es para que me recuerden a mí, ni para que recuerden a los gobernadores que me ayudaron. Por lo tanto, el fin sí justifica los medios. Bueno, es lo que decía el padre Rodríguez. Nacho, ¿será las últimas celebraciones de Semana Santa que presida el obispo? Bueno, él ya le han entrevistado y como todo el mundo sabe, pues, o la gente que ha estado más cercana, por ley en el derecho canónico en la iglesia, un obispo al llegar a los 75 años de edad tiene que presentar su renuncia al Papa. Eso es obligatorio. El Papa determina cuándo la acepta, si la acepta inmediatamente o le pide un tiempo más, o por ejemplo el Papa Francisco, cuando él cumplió 75 años presentó su renuncia. El Papa siendo obispo, ¿verdad? Siendo obispo, el Papa Benedicto no se la aceptó, le dijo espérate un tiempo, y el Papa Francisco, siendo todavía obispo, participó, y siendo cardenal participó en el cónclave con su renuncia ya presentada pero no aceptada, y fue elegido, ¿verdad? Entonces, que el obispo presente su renuncia cuando cumple 75 años, ahora en el próximo agosto, no significa automáticamente que el Papa ya se lo acepta, ¿verdad? Depende del Papa cuándo se la acepta, si se la acepta inmediatamente, si le dice, oye, espérame un tiempo, y eso depende mucho pues de la decisión de Habrá que esperar entonces. Nacho, y vayamos a este otro tópico que, pues ayer una cantidad de comentarios en las redes sociales y circuló la fotografía, esta fotografía que hemos mencionado de una manera pues muy rápida y muy copiosa. ¿Cuál es la opinión de la diócesis? Ustedes ya hicieron una declaración en torno a esto. El padre Escamilla, que es el rector del Santuario del Cristo de las Noas, lo hizo. Sin embargo, bueno, queda ahí la duda. ¿Los templos no están protegidos? ¿Ustedes no saben qué se hace dentro de los templos? Sí, pues estamos viviendo tiempos nuevos que antes no teníamos. Y normalmente los templos eran lugares muy, muy respetados. Hemos visto en los últimos tiempos este deterioro en nuestra sociedad y hemos visto distintas situaciones en los templos. Ha habido ya algunos atentados, robos también, cosas por el estilo en los templos. Algunos hemos empezado a protegerlos. Antes los templos estaban abiertos todo el día, hoy ya no están todo el día abiertos, se cierran por partes. En algunos ya tenemos cámaras de video. La mayoría de los templos no tienen nada de esto, ¿verdad? Y el santuario del Cristo de las Noas, pues tradicionalmente no ha tenido esta vigilancia, ¿verdad? La tuvo cuando fue tiempo de mucha violencia en Torreón y por ahí era una zona conflictiva y complicada. Había policías por ahí. Entonces no tenemos de planta vigilancia en los templos, pues no la tenemos, ¿verdad? Y prueba de eso pues es esta situación, esta situación que ¿Hay molestia en la diócesis por...? Sí, hay tristeza, ¿verdad? Hay tristeza, más que enojo, ¿verdad? Más que enojo, hay tristeza por distintas razones. Primera, por la falta de respeto. Independientemente, y digo, siendo un tema religioso, tomando en cuenta todo ese aspecto, pero como para que la gente que no es cristiana católica y a lo mejor no percibe esto, ¿verdad? Y dice, bueno, pues es un templo, ¿verdad? Pero más allá del aspecto sagrado que tiene para nosotros, nos duele mucho la falta de respeto de una persona o dos personas o no sé quiénes ante un lugar que tiene una significación importante para una comunidad. Hay espacios en la ciudad que tienen significación para todos. Pienso, por ejemplo, en el monumento a Juárez ahí en la Plaza Mayor, o en el Asta Bandera, el mismo Asta Bandera tiene una significación. Oye, a nadie se le ocurriría poner un trapo
en el asta bandera monumental donde va la bandera de México. Sería una falta de respeto. Pues sí, cualquiera dirá, pero es un poste. No, espérame, no es un poste cualquiera, ¿verdad? Es un asta bandera, tiene una significación. El monumento a Juárez tiene una significación. Los templos tienen su propia significación. Y esta expresión me parece, primero que nada, una falta de respeto que expresa. Yo escuché por allí me parece que era el fotógrafo o fotógrafa, no sé, alguien que en alguna entrevista dijo que había tomado las fotografías. Dice que en aras del arte, ¿verdad?, lo hizo. Bueno, pues el concepto de arte está muy discutido en ese sentido, ¿verdad? Porque yo puedo pintar 2 rayas y es arte, ¿verdad? Pero bueno, los especialistas en arte podrán discutirlo. Pero yo creo que el elemento fundamental es el respeto a los lugares y a las creencias de las personas. Uh-huh. Si sabe que una acción como esa va a ofender, sin duda alguna, a una comunidad numerosa de personas, pues ¿por qué se hace, verdad? Es decir, es como si yo me metiera a la casa de cualquier persona y en su casa pintorrajeo las fotografías o hago lo que a mí se me antoja en su casa, ¿verdad? Sí. Entonces, no, pues pintorrajee su casa, la suya, pero no la de los demás. Sí. Entonces, a mí esto nos duele mucho, pues, ¿verdad? Nos duele mucho porque yo creo que un elemento fundamental en el que la sociedad se tiene que construir es el del respeto. Y si falta el respeto, pues faltan los elementos fundamentales, pues, de estas relaciones tan dañadas que estamos intentando construir y recuperar en nuestra sociedad. Claro. Ustedes, los medios, han sido testigos de la forma como la diócesis de Torreón, por lo menos en estos 16 años que tiene el señor obispo en Torreón, ha sido respetuosísima de las minorías, de las opiniones contrarias a las nuestras. Cuando hemos tocado, porque ustedes nos han invitado aquí muchas veces y hemos hecho foros y hemos participado con ustedes en discusiones con personas de minorías, con personas que defienden puntos de vista distintos a los que nosotros defendemos, y nosotros sostenemos pues lo que creemos y nunca hemos ni expresado de forma grosera o violenta o descalificando posturas distintas. Lo hemos hecho con mucho respeto. Y ese mismo respeto, pues, es el que exigiríamos de cualquier persona, ¿verdad? Claro. Independientemente, dicen que es un transvesti, dicen que yo no sé qué será. Bueno, hacia allá iba mi siguiente pregunta, Nacho. Hay quienes, tratando de explicar o tratando de darle una interpretación a la imagen, dicen que es una metáfora de cómo han sido juzgados y cómo han sido condenados quienes tienen una preferencia sexual diferente o quienes se deciden por la transexualidad. ¿A ti te parece que hay ahí elementos para interpretarlo de esta manera? No, a mí me parece que por el espacio que eligió, es una ofensa a una creencia religiosa, ¿verdad? Si ese era el mensaje, pues aquí están los micrófonos, ¿verdad? Aquí, es decir, digo yo perdón, ¿verdad? Yo sé que ustedes son muy abiertos y presentan opiniones de todos, ¿verdad? Y aquí mismo hemos estado sentados con personas de distintas preferencias y hemos respetado, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que hay que utilizar las vías civilizadas y adecuadas, que no impliquen pues ni ofensa ni agresión a otros. Nosotros mismos no lo hemos hecho, ¿eh? ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica en relación a las preferencias sexuales diferentes y a la transexualidad? Lo hemos dicho con mucha claridad, ¿verdad? Nosotros como creyentes entendemos y creemos que Dios ha hecho al hombre y mujer, y que esa realidad, esa experiencia de relación de hombre y mujer, pues es la que Dios en su proyecto quiere, ¿verdad? Eso no significa que pisoteemos o repudiemos o excluyamos a las personas que por las razones que sean tienen otro tipo de preferencias. Para ellos hay otros procesos de acompañamiento. ¿Por qué? Porque siguen siendo miembros de la iglesia y siguen siendo hijos e hijas de Dios.
a ellos no los descalificamos de ninguna manera. Sostenemos, sí, que hay una forma de vivir la fe y la fe cristiana se vive de acuerdo a ciertos caminos y ciertos procesos y ciertas virtudes. Y el camino, pues, implica recorrer, vivir la riqueza del Evangelio, de tal forma que a cualquier persona, independientemente de la preferencia sexual, se le pide lo mismo que se le pide a cualquier otro, a cualquier cristiano que quiere vivir el Evangelio, ¿verdad? Que siga el Evangelio. Y ese es el principio fundamental, ¿verdad? El Evangelio, de tal forma que el Papa Francisco lo dijo cuando le hicieron la pregunta aquella en el avión de regreso al Vaticano, ¿verdad? ¿Y quién soy yo para juzgar? Y en ese sentido, la Iglesia de Torreón no ha juzgado, ¿verdad? No ha juzgado, no ha señalado. Incluso por ahí, me acuerdo cuando fue lo de la ley de convivencia, que se llamó en su primer momento, ¿se acuerdan? Nosotros aquí, yo me acuerdo porque yo participé, yo defendí el derecho de las personas, independientemente de su preferencia sexual, de establecer contratos que garantizaran la seguridad social o la seguridad de las personas, independientemente de la preferencia sexual que se tuviera. Bien. Nacho, pues muchas gracias por estar con nosotros y por venir a conversar. Al contrario, gracias y a sus órdenes. Gracias.